Muy buenas tardes, continuamos con Rolling Stocks y lo hacemos con la ayuda de nuestro invitado Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos, viendo un poco toda la situación, el show político lo llamamos ya a estas horas por todo lo que está pasando en Estados Unidos con el techo de deuda. Opiniones sobre esto, Carlos. Finalmente entiendo que el mercado ahora mismo no está valorando un impago de la deuda, ni mucho menos. El mercado está esperando que, entre tanto rifirrafe, finalmente se acabe llegando a un acuerdo. Sí, desde luego. Al final es un juego político más que nada. Evidentemente el impago es bastante improbable. Ha sucedido en el pasado que a Estados Unidos no atendió una serie de pagos menores y le costó el rating de AAA a AA+. Pero yo creo que en el último momento se llegará a un acuerdo o se suspenderá por un tiempo limitado mientras se llega a un acuerdo o una alternativa similar, pero no creo que tengamos demasiada tensión en este sentido. Cuando dices que se bajó la calificación de la deuda, te refieres a 2011, ¿verdad, Carlos? Ese movimiento fue el que realmente, ese sí que impactó a los mercados, ¿no? Más que el impago, ese fue esa rebaja en la calificación de la deuda. ¿Creéis que esto se podría volver a ver en este año? Si se tensa demasiado la cuerda, podría ser. El volumen de deuda ya sabemos cuál es bastante elevado, los tipos de interés están donde están, el momento del ciclo económico en el que se encuentra Estados Unidos es también bastante avanzado. Así que si se tensa demasiado, es un escenario que, aunque no es el más probable, podríamos verlo y sí que generaría volatilidad en los mercados. Ahora bien, ¿es el que creo que tiene más posibilidades de darse? Realmente no sería demasiado responsable, sobre todo después de que los últimos años se ha tensado bastante la cuerda en cuanto a las inyecciones monetarias que ha habido en el sistema, fruto del COVID y demás, y también que está cada vez más en boca de todos el tema de la desdolarización, la cual de momento desde luego que no comparto, y no parece el momento apropiado para tensar tanto la cuerda. Pues ese es efectivamente el evento de menor probabilidad ahora mismo, pero vamos a ver cómo se resuelve. Por otro lado, Carlos, has comentado algo interesante, dices esta etapa final del ciclo económico, donde ya estamos viendo varios indicadores. De hecho, hasta hace unos días veíamos, de hecho, en el mercado laboral, que hasta ahora se ha mantenido especialmente fuerte, empezamos a ver esas peticiones iniciales de desempleo, que poco a poco esa media de 4 semanas va incrementando también. Y te quería preguntar sobre esto porque James Bullard ayer salió y dijo que hacen falta otras 2 subidas de tipos. De hecho, él dice que en sus modelos descarta completamente la recesión, cree que se está sobreestimando la recesión, y dice que al revés, que pone su foco en que la inflación va a seguir con nosotros durante un tiempo, y a partir de ahí dice que hacen falta otras 2 subidas más de tipos. ¿Es esto realista o realmente ya estamos entrando en esa fase del ciclo donde potencialmente el riesgo es la deflación más que la inflación? Bueno, en caso de este discurso es continuista, no es nuevo, ya viene dándonoslo desde hace tiempo, es simplemente seguir en la misma línea. No lo veo del todo realista, no son pocas las señales donde, bueno, pues se anticipa una mayor debilidad económica, a pesar de que el Q1 de reporte de resultados ha sido positivo en cuanto a superar expectativas. No podemos olvidar que las expectativas habían sido revisadas a la baja de forma continua, es decir, que no eran unas expectativas demasiado optimistas de por sí. Creo que la debilidad en la mayoría de sectores está presente y eso está empujando a la inflación hacia una ralentización. No está subiendo al mismo nivel que venía haciéndolo en trimestres anteriores y no creo que sea una visión muy realista teniendo en cuenta el momento del ciclo en el que estamos. Ahora bien, es súper difícil acertar en lo que va a hacer la economía porque tiene tantas interrelaciones que puede suceder cualquier cosa. Pero como comento, creo que es un discurso continuista, suele ser el que da y no es el que encaja con mi visión personalmente.
efectivamente. De hecho, recuerdo en 2022, cuando hablaba de esa regla de Taylor, siempre Bullard ha sido pro subir los tipos de interés a unos niveles mucho más altos. Hablando de otro tema, Carlos, quería preguntarte, porque hemos hablado también anteriormente de Japón bastantes veces, de hecho, muchas veces nos has comentado algunas posiciones que lleváis en cartera. Estamos viendo el Topix, de hecho, sube ya casi un 16% en lo que va de año, así que un muy buen comportamiento de Japón. Mientras tanto vemos unos datos económicos que mejoran, que están mostrando que por fin Japón empieza a salir de la deflación y empieza a mejorar en parte en algunos datos económicos, como el PIB que salía por encima de lo esperado. Pero claro, también estamos viendo unos datos de inflación que empiezan a mantenerse altos. La subyacente ya por encima del 4%, la inflación general que no termina de ceder, y mientras tanto el nuevo gobernador Ueda diciendo que sí, que la inflación a partir de la segunda mitad de año va a ceder por sí sola, incluso sin cambiar la política que tienen ahora mismo, la política ultralaxa. Claro, hay una línea muy fina, ¿no?, entre volvemos a la deflación y quitamos el crecimiento económico, o nos pasamos y tenemos un problema como Occidente. Es que lo que me preocupa es que pase un poco como le pasó a Estados Unidos y a Europa, donde los miembros de la Reserva Federal y el BCE decían, no, si la inflación va a bajar por sí sola, es transitoria. Y ya vemos que no fue tan transitoria. Tiene toda la pinta, es muy buena la comparación, tiene toda la pinta de que sucederá lo mismo, y de hecho, si me atreviese a aventurar, de forma más severa, porque los excesos que se han cometido en Japón han sido muchos. A nivel demográfico ya sabemos que es una población cada vez más envejecida. Es una economía que se encuentra en un momento delicado por volumen de deuda y por situación económica. No creo que la inflación se evapore por sí sola, la verdad. Lo veo complicado, y creo que nos encontraremos en un replay de lo sucedido, como comentas, en Estados Unidos y en Europa. Esto no significa que no sea un área geográfica donde sea interesante pescar. ¿Por qué? Pues porque las valoraciones que hay en Japón son de deep value. Ha perdido el favor de los inversores desde hace muchísimos años, te diría más de una década, y oye, en el momento que vuelva a recuperarlo, que no olvidemos que Japón ha sido el país que más ha pesado en el MSCI World hace décadas, con más de un 40-50%, si no recuerdo mal, sobre el total del índice. O sea, era un país con una representación muy importante a nivel bursátil. Perdió el favor de los inversores ya hace muchos años, y no sería extraño que dentro de otros años lo recuperase. Al final el mercado es así, es un tema de flujo, es un tema de confianza y un tema de sentimiento, y podría darse. Sería necesario que cambiase sobre todo criterios de gobernanza, a nivel de capital allocation también, el management, la forma que tienen de actuar para conseguir catalizadores que atraigan a inversores americanos y europeos, pero podría estar en esa línea en el medio o largo plazo. Luego, además, Carlos, dices, incluso si se topasen con una inflación, de nuevo, como nos ha ocurrido en Occidente, que tenga que el Banco Central incluso cambiar su política. Entiendo que aunque eso, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos ha afectado negativamente a las acciones, sobre todo de mayor duración y más sensibles a los tipos de interés, en Japón incluso podrían algunas verse beneficiadas, ¿no? Si es una empresa que no tiene apenas deuda, que incluso tiene mucho flujo de caja a nivel presente, y que incluso tiene esa gente que está invertida en bonos japoneses que empieza a vender y tiene que volver a reasignar esos activos, incluso con una revalorización del yen podrías atraer a otra vez repatriar capital, ¿no? O sea que incluso la renta variable podría incluso ser atractiva en ese sentido, sobre todo si encuentras buenas valoraciones, claro. Sí, es muy buena lectura. La subida de tipos de interés impacta mucho más a empresas de duración larga, es decir, empresas de alto crecimiento. Así es que índices como el DAX, que son de un perfil bastante más cíclico y de duraciones cortas, pues están en máximos históricos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq están más lejos. Lo ha hecho mejor en relativo los últimos 2 años. En Japón podría suceder lo mismo. Sí que es cierto que si nos fijamos, esta relación de tipos de interés y empresas de larga duración se está rompiendo un poco en 2023.
los tipos o el TLT, que podríamos decir, bonos a más de 20 años en Estados Unidos, últimamente han corregido, no lo han hecho bien los últimos meses, en cambio el Nasdaq no para de subir. Es decir, que en este 2023 esa relación tan clara que vimos en 2022 no es tan elevada, de hecho se está rompiendo de forma llamativa. Efectivamente. Por último, Carlos, pregunta, ya que has mencionado renta fija, bonos, esta correlación también de duración, pregunta ya final, ¿dónde mirar los inversores de cara a la segunda mitad de año? ¿Dónde poner un poco el foco? Obviamente sin sacar la brújula, sin sacar esa brújula e intentar adivinar el futuro, pero hacia dónde mirar con precaución también y con oportunidades. Sí. A ver, en muchos casos considero que es sacar la bola de cristal, pero en este no, porque al igual que es difícil de predecir la macroeconomía, al final dónde mirar es un tema de valoraciones, ¿no? De margen de seguridad, que es algo, aunque tiene cierta parte de subjetivo, es más objetivo que la macroeconomía. Así que, ¿dónde no mirar? Lo tengo claro, en los índices que cotizan algunos en máximos y otros muy cerca de máximos, y desde luego que a múltiplos que no se corresponden con el nivel de tipos de interés y las rentabilidades que estamos viendo en renta fija. No hay correspondencia, o sea, no existe esa prima sobre la rentabilidad libre de riesgo ahora mismo, está en mínimos históricos. Sí que en índices te diría que no, en mi opinión cotizan caros, pero en empresas poco seguidas, en small y mid caps, sí que han sufrido muchísimo. En relativo yo te diría que es un underperformance de los mayores a nivel histórico. Ha habido momentos en los que ha sido aún más severo, pero te diría que de los top momentos de disparidad entre rentabilidad de las grandes empresas y las small caps. Y yo creo que es ahí donde va a ser un campo donde sembrar para recoger rentabilidades de doble dígito los siguientes 10 años. Las pequeñas compañías a largo plazo rentan bastante más que las grandes compañías, es simplemente porque son más ilíquidas, menos seguidas y conllevan una mayor volatilidad que está asociada a un mayor riesgo. Y en el largo plazo lo hacen mejor, y los últimos 5 o 10 años no lo han hecho mejor, lo han hecho bastante peor. Lo cual pues es un cúmulo de ingredientes que me hacen pensar que a largo plazo, para los próximos 10, deberíamos de esperar rentabilidades bastante superiores a las de los índices. Así que ahí pescaría. En concreto, ¿en qué sectores? Nosotros estamos bastante posicionados en el sector industrial, small caps ligadas al sector industrial, mucho en Europa, no porque nos guste más Europa, sino por una consecuencia que es donde hemos encontrado oportunidades que nos gustan más, pero en Estados Unidos también hay grandes oportunidades en el mundo de las small caps. Y es lo que podría decir, compañías de calidad, oligopolios o incluso monopolios poco seguidos, que tienen un nivel de certidumbre de que no vas a perder dinero bastante elevados, aunque no estén exentas de volatilidad, y yo creo que ahí es donde hay que estar posicionado. Muy interesante, Carlos. Te iba a dejar irte, pero antes pregunto una última cosa más, porque la has sacado y me ha parecido muy interesante. Tema de los índices. Claro, este peso relativo que ahora tienen, dices, los índices están caros, miramos las pequeñas empresas de forma relativa con las grandes también, están muy baratas. De hecho, el spread, entiendo, entre valoración entre las small caps y las mega caps está en máximos. También preguntarte por eso, ¿crees que los índices ya no reflejan la realidad? Viendo que Apple ahora, por ejemplo, tiene un peso de casi el 8% dentro del S&P 500 y van poco a poco ganando incluso más terreno. A ver, realmente reflejan la realidad porque son las compañías más grandes y que cotizan a múltiplos más exigentes. Es así, es las empresas que están acaparando flujos, es una consecuencia. Ahora bien, ¿es donde estaría posicionado? Para mí no están debidamente diversificados. Ahora mismo los múltiplos de estas compañías, los que tienen un mayor peso, estamos hablando de que igual el top 10 del S&P 500, pues no lo tengo en la cabeza, pero igual es un 30% de exposición entre las 10 primeras posiciones o incluso superior.
Para lo que suele ser un índice es bastante concentrado. Los fondos de inversión suelen estar así de concentrados, pero un índice no. Y su devenir va a depender bastante de cómo lo hagan estas compañías que, como digo, para mí cotizan a múltiplos muy exigentes. Cualquier mínimo tropiezo podría llevarles a grandes caídas. Así que, bueno, es representativo de la economía. Son las compañías más potentes, pero bueno, hay un tejido de compañías más pequeñas que también tienen una presencia muy, muy importante y no están presentes en los índices, que de forma separada no tienen gran relevancia, pero de forma agrupada, desde luego que sí, y no las tienes presentes en el MSCI World o en el S&P 500 o todo este tipo de índices tan seguidos, y podría ir por ahí la respuesta a lo que comentas, que no hay representación de estas compañías y también son importantes en cuanto a representar la fortaleza o debilidad de un área geográfica. Interesante. Carlos Santiso, profesor del máster en Finanzas Corporativas del IEB. Como siempre, un placer tenerte. Gracias por tu análisis y que tengas buena tarde. Igualmente, Javier, buena tarde a todos. Hasta luego.